Hola, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo este módulo, este periodo de recuperación. Yo voy a ser su facilitadora, su asesora virtual en este camino de 10 días que dura el periodo de recuperación. Y sobre todo me es muy grato trabajar con ustedes en particular en este periodo de recuperación que corresponde al módulo 4 por los temas que vamos a ver y que son importantes. Tiene que ver obviamente con la literatura. A veces, y más bien muchas veces, a todos se nos hace un poquito aburrido la literatura, el solo escuchar la palabra literatura o el saber que vamos a tener que leer, pues genera un poquito de tedio, genera un poquito de a lo mejor de antipatía o de aburrimiento, pero bueno, en esta clase en particular, yo les voy a tratar este tema de la literatura y lo que tiene que ver con la literatura de una manera muy sencilla. Les voy a dar únicamente los elementos que ustedes requieren para hacer sus actividades sin ahondar tanto. Sí voy a explicarles el contenido temático, voy a darles ejemplos claros de la vida cotidiana, cómo vivimos o de qué manera podemos ver la importancia de la literatura en la vida de las sociedades, pero sin que ustedes caigan en esa parte del aburrimiento o del tedio, pero sí para que ustedes tengan los elementos suficientes y sobre todo necesarios para el desarrollo de sus actividades, sin tampoco clavarse tanto, o sea, que tengan lo básico con lo que ustedes puedan desarrollar sus actividades y obviamente que esas actividades cumplan con los elementos necesarios. Bueno, les voy a compartir ahora la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que les hice. Es un recorrido muy general sobre cada una de las actividades que vamos a hacer. En cada una vamos a platicar qué es lo importante de cada actividad, en qué ustedes deben de poner mayor énfasis, sobre todo al revisar los recursos educativos de la plataforma para que puedan hacer sus actividades. Entonces, por el momento les voy a compartir la pantalla para que podamos ir avanzando. Bueno, miren, aquí estamos. Acuérdense que no estamos en el periodo de recuperación. Más al rato vamos a dar unas especificaciones de cuánto dura y qué es lo que se va a evaluar, pero les voy a explicar aquí básicamente los temas que van a ver en estas 4 semanas. Bueno, ustedes tienen 10 días de trabajo, pero eh, pero vamos a ir platicando de cada una de las actividades para que ustedes puedan hacerlas. Entonces, este es nuestro módulo de recuperación que se llama Textos y Visiones del Mundo. No tiene por qué ser aburrido. La literatura en este módulo les va a gustar un poquito. Se las voy a hacer de una manera no tan tediosa para que ustedes no se aburran porque van a tener que leer, no van a tener que leer mucho, van a tener que leer fragmentos, algunos textos cortos, pero al final de algunas fábulas, pero al final de cuentas es literatura y van a tener que trabajar sobre ella. Entonces, miren, en la semana 1, ustedes nada más en este periodo de recuperación, van a trabajar las actividades integradoras que les hagan falta o aquellas en las que no hayan tenido una calificación aprobatoria. Entonces, en las que obtuvieron calificación aprobatoria, no es necesario que las hagan para subir calificación, porque de eso no se trata el módulo de recuperación. Acuérdense que solamente es entregar las actividades que no entregaron en el periodo ordinario o aquellas en las que no obtuvieron una calificación aprobatoria. Entonces, para aquellos que están adeudando la actividad integradora 1 y la actividad integradora 2, son de la unidad 1 que se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. La actividad integradora 1 es analizar textos literarios. ¿Qué pasa con el análisis de textos literarios? ¿Por qué a veces la literatura se nos hace tan aburrida? Simplemente porque tal vez aún nadie nos ha explicado qué es la literatura y cuál es su relación con la sociedad, con cada uno de nosotros, porque aunque lo veamos como algo muy lejano, cuando nosotros consideramos la literatura como algo lejano, como algo eh,
que no es de nuestra incumbencia, digamos, estamos cerrando. Les voy a decir por qué es importante la literatura eh, en la sociedad, porque la literatura, a ver, porque la literatura, muchachos, la literatura sirve para dejar vestigio de lo que está pasando en otros países, en otras ciudades, de lo que pasó en otras civilizaciones. ¿De qué otra manera, si no es a través de la literatura, ustedes pueden saber cómo se vivió en otros países, cómo se vive en otros países, cuáles son sus usos y costumbres, cómo es su forma de pensar, qué religiones profesan? Todas esas cuestiones tienen que ver con la literatura y la literatura es el medio por el cual ustedes conocen, por ejemplo, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, cómo fue la cultura egipcia, cómo fue la cultura inca, qué pasó en la cultura maya. Todo eso lo podemos saber solamente a través de la literatura. Entonces, esa es la importancia de la literatura en nuestra vida. No es que sea algo meramente ajeno a nosotros, ni que sea solamente una cuestión de la gente que se dedica a la educación o a la academia. Es parte de nosotros. En algún momento ustedes, cuando tengan más años o cuando a lo mejor ya no nos toque vivir, nuestras generaciones sabrán lo que está pasando en este momento respecto a la pandemia, sabrán cómo se está viviendo este nuevo gobierno, a través de qué, a través de la literatura, a través las futuras generaciones van a saber cómo vivimos nosotros ahora a través de lo que está escribiendo la gente ahorita, a través de lo que está redactando en periódicos, en revistas. Eso es la literatura y por eso es tan importante que ustedes se hagan el hábito de leer, de estar enterados, de estar informados. Pero bueno, entonces en la actividad integradora 1 vamos a trabajar con 3 textos literarios. Uno es de Sor Juana Inés de la Cruz, otro es de Rubén Darío y otro es de Juan Ruiz de Alarcón, en el cual ustedes van a tener que llenar, por así decirlo, un cuadro de las características de esos autores, pero sobre todo yo les hago hincapié en la importancia de 2 factores fundamentales, tres. El primero es el género literario al cual pertenecen, que prácticamente aquí ya les di la respuesta aquí, que es lírica, narrativa y dramático. Cada uno de estos autores pertenece o ha trabajado sobre uno de estos géneros literarios. Ustedes van a identificar a cuál y a partir de ahí van a desarrollar el contenido del cuadro. Y sobre todo les hago hincapié en la importancia que ustedes identifiquen lo que es el contexto del autor y lo que es el contexto de la obra. Ya les expliqué básicamente qué es la literatura y su relación con la sociedad. Ahora les hago hincapié en lo que es el contexto. ¿Qué es el contexto de una obra? ¿Qué es el contexto de un autor? La palabra contexto está formada básicamente o tiene como base dos ejes. Uno es el espacio y otro es el tiempo. El espacio y el tiempo son las 2 partes que van a formar el contexto. Es decir, Sor Juana Inés de la Cruz vivió en un tiempo y en un espacio, digamos, en un tiempo en el que a las mujeres no se les permitía estudiar. Rubén Darío, por ejemplo, que es sudamericano, él huye de su país en la pobreza. Todas esas cosas, todos esos aspectos constituyen el contexto de un autor primero del autor, porque obviamente el contexto del autor va a determinar el contexto de la obra. Por ejemplo, si ustedes fueran escritores o escritoras y escribieran ahorita un libro sobre poesía o escribieran sobre una obra de teatro que es drama o escribieran una novela, necesariamente ustedes, cada uno de ustedes se vería obligado a escribir su texto, sus textos se verían permeados por lo que está pasando de la pandemia, por lo que está pasando de la situación económica del país, por todas esas cuestiones. Entonces, justamente eso es lo que es el contexto del autor. El contexto del autor va a estar determinado en la obra que escribe el autor, en todos sus escritos, van a estar determinados por lo que vivió el autor.
Entonces, ustedes van a trabajar ese cuadro y ya al final de ese cuadro les van a hacer unas preguntas que tienen que ver con esto que les acabo de explicar, cómo se relacionan los mensajes de las obras de cada autor en los mensajes que transmiten en sus obras. Es importante que identifiquen el contexto de cada uno, no que se metan a fondo a revisar su biografía, simplemente ustedes destaquen los aspectos más importantes, en qué años vivió Sor Juana, en qué años vivió Rubén Darío, qué pasaba en ese momento en la cuestión política que ellos vivían, qué pasaba en la cuestión educativa, como les explico el caso de Sor Juana, que a las mujeres no se les permitía estudiar. Entonces, Sor Juana lo tuvo que hacer a escondidas para poder estudiar una licenciatura, una carrera. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Son preguntas, yo trato de no, sí me apego a la rúbrica, pero también valoro mucho el esfuerzo que hace cada uno de ustedes y valoro más que pongan las ideas con lo que se quedan o con lo que aprenden de cada tema. No tanto que me pongan la biografía, simplemente es trabajar sobre el contexto de la obra de Sor Juana, el contexto de la obra de Rubén y la de Juan Ruiz de Alarcón, así como lo que les pide, el género literario al que pertenece y que respondan las preguntas de la manera más sencilla. Tal vez no, si le dicen en 5 renglones, pues háganlo en 2. Si con 2 ustedes tienen la respuesta acertada, pues lo hacemos en 2 renglones nada más. Y luego tenemos la actividad integradora número 2 que se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Aquí van a trabajar 2 textos muy sencillitos. Van a retomar otra vez a Rubén Darío, pero ahora con un texto que se llama La canción del oro. Es, de aquí, van a leer el texto que es muy pequeño. Ustedes ya han visto los recursos de la plataforma. Realmente son textos muy pequeños. De hecho, les manda nada más fragmentos para que ustedes tampoco se fastidien con tanta información. Van a leer la lectura de Rubén Darío y van a responder las preguntas sobre la canción del oro. Ustedes van a ver que no son preguntas de si está bien o si está mal, tiene que ver con la reflexión que ustedes hacen y con ciertos elementos que identifiquen, pero aterrizado en nuestra realidad. Entonces también trabajen sobre eso, no se angustien por si están bien o si están mal, trabajen de acuerdo a cómo entiendan y comprendan los temas, a cómo comprendan el texto. Después, eso es muy fácil, les vienen 4 preguntas de la canción del oro y luego viene una parte muy padre, es una parte muy didáctica que se llama, van a tener que hacer una recreación de una fábula que se llama El perro y el cocodrilo. Y aquí, en este caso particular de la fábula del perro y el cocodrilo, tiene que ver con 2 aspectos importantes de la parte de la comunicación. Una, la que es la expresión, lo que es el lenguaje coloquial, y otro lo que es el lenguaje literario. ¿Por qué es importante hacer la distinción entre el lenguaje coloquial y el lenguaje literario? Porque ustedes en algún momento de su vida, si es que no ya lo han hecho, ustedes tienen que comportarse o que hablar de cierta manera en, dentro de una misma situación, pero con diferentes personas. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes vayan a platicar sobre esta situación de la pandemia o de lo que ustedes creen o no creen con un grupo de amigos, a que ustedes hablen sobre el mismo tema con un grupo, digamos, de expertos, a lo mejor de científicos, de epidemiólogos, de doctores. Obviamente el contexto es diferente, el contexto, el lenguaje que ustedes van a ocupar es diferente. Con un amigo, con la vecina, con los compañeros, es diferente el lenguaje, se sienten más en confianza. Entonces, con este ejercicio lo que pretendemos es que una misma situación ustedes la aprendan a exponer de diferente manera, una utilizando el lenguaje coloquial y otra utilizando el lenguaje literario. Y en esa misma fábula van a tener ustedes que eh, identificar los elementos de la forma y el fondo. Los elementos de la forma y el fondo única y exclusivamente son de la fábula del perro y el cocodrilo. Nada tiene que ver con lo de Rubén Darío. Los de Rubén Darío simplemente son las preguntas que contestan y en la recreación de la fábula hacen su recreación en lenguaje coloquial y en lenguaje literario e identifican la parte de la forma y el fondo. Acuérdense que la parte de la forma y el fondo está en los recursos de la plataforma. Es importante que revisen los recursos para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer. Es muy sencillo. La forma de un texto
La forma tiene que ver, o es básicamente la forma de un texto, la estructura, cómo está estructurado un texto, si es una prosa, si es un verso, en fin. Y el fondo tiene que ver con todo lo demás, es todo lo que compone el texto, el tiempo, el espacio, los personajes, la psicología de los personajes. Eso es el fondo y eso es la forma. Y al final van a tener que contestar una pregunta sobre el lenguaje, con qué lenguaje se sintieron más a gusto, si con el cotidiano o el literario. Eso es para los que deben las actividades de la semana 1, la actividad integradora 1 y la actividad integradora 2. Y luego vamos a pasar a los que deben actividades de la semana 2, que se llama literatura, un acercamiento a otras realidades, y eso tiene que ver con nuestra unidad 2. Aquí es exactamente lo mismo, vamos a trabajar con dos actividades integradoras, la actividad integradora 3 que se llama textos y mundos posibles. Aquí es importante que trabajemos en particular dos conceptos importantes. Primero, el género, vamos a trabajar con literatura del siglo XIX y con literatura del siglo XX, que es Frankenstein, perteneciente al siglo XIX, y la debutante del siglo XX, que son dos obras, una de Leonora Carrington, perteneciente al siglo XX, y la otra de Mary Shelley, que es de Frankenstein del siglo XIX. Aquí ustedes van a tener que hacer una presentación en PowerPoint. Ahí les pide cierto número de diapositivas. Yo les pido que tal vez no hagan las 13 diapositivas, háganlo en 10 diapositivas o tal vez en 9 diapositivas, pero que trabajen en los conceptos más importantes, como lo es el contexto de cada autora. Obviamente la parte del contexto ustedes ya la tendrán trabajada por los que deben las actividades de la semana 1, donde tienen que trabajar con los 3 autores pasados, pero esa es una. La otra es el movimiento literario al que pertenecen. Géneros literarios, nada más son 3, eso está en la unidad 1. Géneros literarios son 3. En este caso estamos viendo, para esta segunda semana ya no son géneros literarios, son movimientos literarios que tienen que ver con el surrealismo, con el dadaísmo, con el modernismo, en fin. Ustedes ya lo verán en los recursos de la plataforma. Y tiene que ver otro concepto importante que es el sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida, muchachos? Ahí dentro del recurso de la plataforma les muestran ahí dos videos sobre una serie de personajes que hablan acerca de el sentido de la vida. Yo se los voy a tratar de explicar de una manera más sencilla. El sentido de la vida hasta cierto punto es lo que es más importante para nosotros, o más bien lo que le da sentido a nuestra vida. Por eso se le llama sentido de la vida. Por ejemplo, para algunas personas el sentido de la vida es algo materialista. Hay gente que solamente quiere tener carros, casas, trabajar para viajar, para vivir, materialista. Habrá gente que el sentido de la vida se lo dé, digamos, a la parte espiritual, que sea gente, pues, a lo mejor que hace yoga, que cree en la sanación mental. Ese es un sentido de la vida. Otro sentido de la vida puede ser la parte religiosa. Habrá mucha gente que cree en Dios, que se guía y guía su vida a través de la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con la religión. Ese es otro sentido de la vida. Y aunque ustedes no lo crean o no lo parezca, la depresión, por ejemplo, lo que se está viviendo ahorita de mucha gente que está deprimida o tiene ansiedad, también es un sentido de la vida. La depresión es un sentido de la vida. Podría parecer, es como una paradoja, la depresión es un sinsentido de la vida, la gente no le encuentra sentido a la vida, pero eso a su vez es un sentido de la vida. La gente que es depresiva, su sentido de la vida para ellos es la tristeza, es la ansiedad, es vivir todo el tiempo triste. Esto es el sentido de la vida. Por ejemplo, en el sentido de la vida, les voy a poner el ejemplo para su actividad. En el caso, por ejemplo, de Frankenstein, el sentido de la vida es el amor, porque él solo es el amor y la aceptación, pero una aceptación social justa, una aceptación social real, porque al final de cuentas él es un monstruo creado que solo busca la aceptación de la gente. A final de cuentas, es una persona que aprende a desarrollar cierto sentido que solo requiere afecto y requiere amor como si fuera una persona naturalmente concebida.
Eso es el sentido de la vida. Entonces, ustedes van a trabajar con esas diapositivas, con esta presentación en PowerPoint de manera igual muy sencilla, no se estresen, traten de rescatar lo más importante de lo que yo les pongo, del contexto de la autora, en qué años vivió Leonora Carrington, en qué años vivió Mary Shelley, el movimiento literario que une es del surrealismo, Leonora Carrington, Mary Shelley, que es del romanticismo, y destaquen lo más importante tanto del surrealismo como del modernismo. Y luego viene nuestra actividad integradora número 4, que es literatura y pluriculturalidad. Si se dan cuenta, desde la actividad 1 venimos arrastrando el concepto de literatura, que como se los expliqué al principio, la importancia de la literatura, digo, les causa a veces aburrimiento porque nadie les ha explicado que la literatura es la única manera que tenemos de conocer lo que pasa en otras ciudades, lo que pasa en otros países, lo que pasó en siglos pasados, porque solamente a menos que cada uno de nosotros tuviésemos una máquina del tiempo y pudiéramos regresar a ver lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues no tendríamos necesidad de leer. Pero como no tenemos una máquina del tiempo, tenemos que leer. El único referente que tenemos de lo que pasó en la en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la cultura egipcia, con los romanos, todas esas cosas, nuestro único referente es a través de lo que leemos, de la literatura. Entonces, en la actividad integradora 4 hablamos de literatura y pluriculturalidad. Aquí vamos a entrar un poquito a literatura indígena, vamos a hablar del poema de Nezahualcóyotl que se llama Canto de Primavera. Van a contar 3 preguntas muy sencillas, no son de conocimiento sobre el poema, son 3 preguntas personales de introspección a partir de si ustedes alguna vez ya han estudiado o habían escuchado literatura náhuatl o en lenguas originarias. Entonces son preguntas muy sencillas de contestar. Y luego van a ver, yo aquí les hice hincapié en 2 conceptos que son muy importantes, que es multiculturalidad y pluriculturalidad, y sobre todo aprender a diferenciarlas. Pero ahorita vamos a ver, es una diapositiva que lo hice con ilustración para que a ustedes les quede un poquito más claro, porque sobre eso van a contestar 2 preguntas finales. Pero después de leer el poema de Nezahualcóyotl y contestar las preguntas, van a ustedes a buscar en internet un fragmento de literatura indígena y van a tener que grabar un audio. Yo les pido que el audio sea entre 1 y 2 minutos, no más, algo muy sencillo, algo muy básico. Ya ven ahora que con todo a través del celular es muy fácil, si lo quieren grabar en la computadora también es muy fácil. Ahí me parece que abajo de la actividad, bueno, no, abajo de la actividad les marca para subirlo, pero bueno, pues ya es muy fácil grabar un audio, tienen que grabar en alguna hay unos poemas muy padres, un poema mazateco que se llama Caracoles, no lo recuerdo. Hay otro que se llama Madrecita Mía, es literatura en lenguas originarias. Elijan uno y graben solamente un fragmentito de un minuto, a lo mucho 2. Y después van a elegir una muestra lírica. La muestra lírica, muchachos, tiene que ver con la parte musical, no con la parte literaria es obviamente de texto. La muestra lírica es parte de la identidad de nosotros, pero tiene que ver con la música, con aquella música que nos identifica. Por ejemplo, en México, México es en todo el mundo, en los 4 continentes restantes, por el mariachi. Pero al igual, por ejemplo, que en Veracruz, lo más importante de las líricas, de sus muestras líricas, son los sones jarochos. En Yucatán, digo, no, sí, en Yucatán están las bombas yucatecas, los bailes típicos de Michoacán tienen un nombre, pirecuas michoacanas. Todas estas cosas son muestras líricas, no textos. Muestra lírica tiene que ver con algo que sea meramente de audio que ustedes identifiquen. Entonces, ahí es muy fácil, ustedes se meten a YouTube y eligen el video que más les guste, de una muestra lírica que más les guste o de la que más tengan conocimiento y la ponen. Y luego van a contar las 2 preguntas que tienen que ver con multiculturalidad y pluriculturalidad, que para eso vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Es un concepto a veces difícil de entender, pero es muy fácil y la van a entender con los siguientes ejemplos. La multiculturalidad tiene que ver, aquí yo lo puse en la diapositiva pasada, con la coexistencia.
con la coexistencia. Esto es multiculturalidad. Esta imagen que ven ustedes, donde están, miren, aquí el Valle Regional, lo de Día de Muertos y lo de la gastronomía. México es un país multicultural porque en sí mismo tiene muchísimos grupos étnicos y tiene 68 lenguas originarias, 68 dialectos. Entonces, eso es un país multicultural, eso es multiculturalidad, la existencia en un mismo territorio de diferentes culturas, sin que necesariamente tengamos que convivir con algún objetivo, porque al final de cuentas cada quien hace su vida, sabemos que existen, cada uno está en su espacio, en su territorio, pero existen. Y la pluriculturalidad es casi lo mismo, pero con el único detalle y lo que lo hace la diferencia es que en la pluriculturalidad, estas, estas, ¿cómo les diré? Estos diferentes grupos sí conviven, sí hay una relación, sí hay una integración y como tal puse la imagen de los Juegos, bueno, son los logotipos de los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos representan el mayor ejemplo de pluriculturalidad. ¿Qué pasa en los Juegos Olímpicos? Distintos individuos de distintos países, de todas partes del mundo, convergen en un mismo espacio, en un mismo tiempo y conviven por una competencia deportiva. Es algo que con el tiempo se desintegra, pero en ese momento conviven, se interrelacionan. Y lo multicultural no necesariamente implica una interrelación, como aquí ustedes saben que existen cuántos grupos étnicos y no estamos en convivencia diaria, pero son parte de nuestra nación. Somos un país multicultural porque existen. En cambio, en la parte pluricultural, simplemente coexisten, se integran y conviven con un propósito, con un objetivo, como en este caso, que es una competencia deportiva, todos se conocen, conviven, a lo mejor pueden comer juntos, dormir en el mismo hotel, todo eso, concentrarse en el mismo espacio. Esa es la diferencia entre multiculturalidad y pluriculturalidad. Y luego nos vamos a la unidad 3. Para los que les falta entregar de la unidad 3, trabajamos con dos actividades igual, literatura clásica y situaciones actuales. La actividad integradora número 5 es muy sencilla, es que ustedes van a tener que leer un texto que se llama Las nubes de Aristófanes. ¿Y qué retrata qué retrata esta actividad? Esta actividad, como su nombre lo dice, literatura clásica y situaciones actuales, tiene que ver con esa parte de que ustedes aprendan a saber, bueno, aprendan el hecho de que las situaciones clásicas no pasan de moda. Hay una frase que dice que los clásicos no pasan de moda. ¿Por qué? Porque los clásicos como Aristóteles, como Maquiavelo, como Thomas Hobbes, como Aristófanes, lo que hacen es que en sus textos retoman situaciones de la vida cotidiana y lo que hacen es retratarlas retratarlas en sus obras y repetirlas. Entonces, les voy a poner un ejemplo, si quieren ustedes, muy burdo, pero es el más sencillo. Cuando alguien escribe en una obra una obra de niños, que los niños son traviesos, ese es un clásico, porque los niños, desde la época que nació el primer niño hasta el día de hoy, los niños son traviesos. Y cada vez que ustedes lean una obra o vean una película o vean algo que tiene que ver con niños, los niños van a ser traviesos. Y eso es lo que hacen las obras clásicas, retoman situaciones cotidianas de la vida cotidiana que se repiten una y otra vez y así pasen los años y así pasen los siglos, se van a repetir. Por eso se llaman clásicos, porque no pasan de moda. Se repiten y se repiten. Entonces, ustedes lo único que van a tener que hacer en esta actividad es leer la obra y les van a hacer preguntas que tienen que ver con las situaciones actuales. ¿Qué situaciones de la obra ven ustedes en la actualidad que siguen pasando y que son aparte muy comunes? Y aparte van a tener que hacer ustedes una adaptación de ese texto a la vida actual, una en audio y la otra en texto. Simplemente es que ustedes redacten su texto y si quieren para el audio, nada más leen. Entonces, es algo muy sencillo y al final es la pregunta un poquito de reflexión de qué les gustó más, qué se les hizo más fácil y qué diferencias encuentran entre la expresión oral, que es el audio, y la expresión escrita, que es el texto que van a redactar en la adaptación que van a hacer del texto de las nubes de Aristófanes a la situación actual que estamos viviendo. O bueno, no a lo que estamos viendo actualmente, sino a
una situación a lo mejor de hace 10, 20 años, que son situaciones, van a ver ustedes, muy, muy comunes. Y luego la actividad integradora 6, ya lo saben ustedes, como en los módulos anteriores, la actividad integradora 6 es tipo foro. Ahí ya saben que les piden 5 participaciones a partir de ciertos planteamientos, y en esta ocasión tiene que ver con literatura actual y experiencias estéticas. ¿Qué son las experiencias estéticas, muchachos? Las experiencias estéticas tienen que ver primero con los 5 sentidos. Por eso se llaman experiencias estéticas. Tienen que ver con la sensibilidad, con lo que percibimos. Cada uno de nosotros tiene una manera diferente de enfrentarse al mundo o de percibir las cosas de la vida. ¿Y saben de qué va a depender esto? Voy a regresar tanto con ustedes para explicarles estas cosas. Las experiencias estéticas tienen que ver con la forma en cómo cada uno de nosotros percibe el mundo. Es decir, para una persona va a ser muy sensible, por ejemplo, a la música, a la literatura, al cine. Y esto tiene que ver con 2 factores fundamentales. Primero, una tiene que ver con nuestro estado de ánimo. No es lo mismo que ustedes vean una película triste o de amor, si en ese momento rompieron con su pareja, o a lo mejor ustedes son protectores de animales y ven un reportaje sobre el maltrato animal. Entonces, tiene que ver primero con su bagaje cultural y sobre todo con sus emociones, si están tristes, si están enojados, si están sensibles, es de la manera en cómo ustedes van a percibir las cosas. ¿Y a través de qué percibimos las cosas? De los 5 sentidos: el tacto, el oído, el gusto, el olfato. Algunos ya agregaron el kinestésico, que es el oído, pero bueno, ese todavía no está muy... me quedo con los otros 5. Por eso, esas son las experiencias estéticas, cómo percibimos nosotros las cosas. En una de las preguntas del foro de la actividad integradora 6 es, ¿cómo se relacionan las experiencias estéticas con la literatura? Es muy fácil, es algo muy sencillo. Cuando ustedes leen una obra literaria, esa obra les genera algo, a lo mejor les genera eh, fastidio, aburrimiento, les genera a lo mejor ira, les genera a lo mejor un poco de psicosis. Hay un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, que te va narrando la historia de cómo la gente se va quedando ciega y llega un momento en que el lector piensa que se va a quedar ciego. Llega un momento cuando ustedes ven una película de terror que no pueden dormir, justamente porque así la percibieron. Esa es la experiencia estética. Bueno, ya voy a regresar a la presentación, pero esa es la experiencia estética. Entonces van a participar. Yo ahí les puse que sus participaciones traten de hacerlas una vez a la semana para que no se les junten, para que no las hagan todas en un mismo día. Acuérdense que este periodo es un poquito más corto, solamente son 10 días hábiles. Y bueno, la siguiente, eso es respecto a literatura actual y experiencias estéticas. Y luego vamos a su proyecto integrador, que es la historieta como creación literaria. Esta es la culminación de este módulo tan padre que tiene que ver con literatura. Algunos de ustedes conocen muchas historietas como Mafalda, como El Capitán América, como Condorito, que es una historieta chilena, o como La Familia Burrón, como se las ilustro aquí. La Familia Burrón es una historieta mexicana de los años 60. ¿Y cuál es la ventaja y cuál es la distinción de la historieta de otros textos literarios? Bueno, la historieta retrata situaciones de la vida cotidiana, exalta los valores. Aquí, por ejemplo, en La Familia Burrón nos habla de cómo era la vida de las familias en los años 60. Entonces, ustedes van a tener que hacer una historieta de su experiencia en este módulo 4. Trabajen con calma su proyecto. Ahí les viene una herramienta para hacerla en Pixton. Si ustedes no quieren hacerla en Pixton y ocupan otra herramienta en la que les sale, pues ocúpenla. No necesariamente se apoyen en Pixton o en PowerPoint. Ustedes ocupen la herramienta con la que ustedes puedan hacer su historieta. Entonces, la importancia de la historieta, muchachos, tiene que ver con que es un recurso. Yo no sé por qué lo han quitado un poquito, se han deshecho de las historietas, pero la historieta es muy didáctica. Por ejemplo, cuando ustedes leen una obra de teatro, ¿qué leen? Un guión. Cuando leen una novela, es pura narración, es mucho detalle, te van describiendo cómo es una habitación, en fin, los personajes. Pero una historieta tiene esta gran ventaja de que no tenemos que imaginar nada porque todo lo estamos viendo. Estamos viendo cómo le da un golpe y dice ¡pum! O es la relación visual junto con el lenguaje y lo vamos entendiendo perfectamente bien. Es un recurso muy didáctico para aprender literatura. Por ejemplo, para los que tienen hijos chiquitos,
es muy importante que les den historietas. Eso es una asimilación entre la parte visual con la parte comunicativa. Lo estamos leyendo y estamos viendo por ejemplo, aquí con la familia Burrón, cómo se enoja el señor, la señora va llegando tocando con la música, todos llorando, por ejemplo, aquí en el panteón. Es algo muy padre. Y ustedes van a trabajar única y exclusivamente una historieta de cuál fue su experiencia durante este módulo 4. A la par, por ahí viene que ustedes, ahí hay que hacerles un poquito de énfasis, ahí viene a la par que trabajen ustedes una parte que enumeren los pasos para analizar un texto. Como tal, no hay un orden, un orden correcto. Yo siempre lo dejo a libre albedrío, que eso no significa que lo hagan mal. Lo dejo a libre albedrío porque no para todos es la misma forma de analizar un texto. Para algunos tendrán más facilidad para una cosa, otros tendrán más facilidad para otra cosa. Entonces, es de acuerdo a su criterio cómo ustedes siguen los pasos o qué pasos siguen ustedes para analizar un texto literario. Y ese es el proyecto integrador de nuestra semana de integración. En las consideraciones finales es importante, aquí dice tareas por realizar, que son las actividades integradoras de las que acabamos de hablar, las actividades formativas están habilitadas para aquellos que no las hicieron. Acuérdense que tienen 3 intentos, háganlas por favor. Su autoevaluación y las actividades socioemocionales. Ustedes mañana van a tener la sesión con su tutora para que trabaje sobre las actividades socioemocionales y todo esto que acabamos de platicar un poquito. Acuérdense que este módulo solamente dura 10 días, son 10 días hábiles. Empezamos el 19 de octubre y acabamos el 30 de octubre. Trabajen con calmita, tienen tiempo. Yo no soy tan exigente para calificar, pero sí pongo atención en todo lo que ustedes mandan. Entonces, no sé si quieran comentar algo y si no, los dejo trabajar para que, para que, ahora sí que para que trabajen, se apuren con sus actividades. Sé que algunos están cursando el módulo 5 y acuérdense, porque les voy a decir por qué es importante el módulo o el periodo de recuperación. El periodo de recuperación, como ustedes saben, el mapa curricular de prepa en línea, así como el de todas las instituciones educativas, tiene una lógica y tiene una razón de ser. Obviamente, en el ejemplo más claro de las matemáticas, si ustedes no saben sumar y restar, ustedes más adelante no van a poder hacer fracciones. Y si ustedes no saben dividir y multiplicar, ustedes no van a poder hacer ecuaciones. Entonces, todo lleva una lógica, todo conocimiento y todo plan de enseñanza lleva una lógica. Es importante que ustedes vienen del módulo 3, de ver el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Ustedes ahí vieron ciertas formas de comunicación. Ustedes desde el módulo 2 vieron lo que es la reseña, vieron lo que es la reseña crítica. Ustedes aquí van a analizar textos literarios, pero van a llegar al módulo 5, donde aparte de que ya deben de llevar este conocimiento, ustedes van a redactar ensayos, van a redactar reseñas críticas, y para ello ustedes ya tendrán que haber aprendido a leer. Me refiero a leer, no, obviamente saben leer, pero me refiero a leer entre líneas, a comprender un mensaje, a descifrar el contexto de un autor, a descifrar el contexto más bien a ubicar el contexto de una obra para así poder desarrollar sus escritos de manera más fluida. Por eso es importante que ustedes aprovechen este periodo de recuperación justamente para trabajar en eso, en lo que les está faltando. Yo me voy a despedir de ustedes y los voy a dejar trabajar. Mañana, yo el día de mañana les voy a poner en la plataforma y se los voy a hacer llegar por correo un recurso de apoyo para que trabajen la parte de Leonora Carrington. Les voy a mandar también un recurso de apoyo para lo que es la parte de multiculturalidad y pluriculturalidad. Todo se los voy a mandar por correo, para si no pueden acceder a la plataforma por algún momento, pues ahí igual en su correo lo tienen a la mano y lo trabajan un poquito más rápido, pero se los voy a ir mandando ahora sí que por día, para que ustedes lo vayan teniendo, lo vayan estudiando y les vaya sirviendo para más adelante. Yo les agradezco mucho, Fabiola, Luis, toda la gente, les agradezco mucho y espero que contar con sus actividades. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en hacérmela saber, en hacérmela llegar.
Si en algún momento se quedaron con dudas sobre un tema y ustedes requieren una sesión más de apoyo, con mucho gusto háganmelo saber por el mensajero de la plataforma o por correo electrónico y con gusto la programamos. Acuérdense que lo importante es que entreguen sus actividades, que aprueben el módulo para que ustedes puedan darle un seguimiento a su desarrollo dentro de Prepa en línea. No olviden hacer sus actividades formativas que están habilitadas, su autoevaluación y las actividades socioemocionales que no realizaron las pueden realizar. Trabajen y participen en el foro, en la actividad integradora 6, que es tipo foro. Aquí una gran ventaja, por ejemplo, es que el foro de integración y el foro aprendiendo no van a estar habilitados. Eso a ustedes les va a llevar pues que no pierdan tanto tiempo en esas actividades y se puedan enfocar a las que realmente les haga falta entregar o en las que no hayan aprobado. Entonces, no sé si tengan una duda los que están aquí conectados y si no, pues yo me despido para verlos o para estar al pendiente de sus actividades y cualquier cosa que necesiten, pues me lo hacen saber por el mensajero de la plataforma o por correo electrónico. Entonces, si no hay ninguna duda, Eh, dime, dime. Facilitadora, una pregunta. Mire, en cuestiones de la actividad 1, Ujú. pues sí salí un poquito abajo. Sí me ha Ajá, costado mucho las actividades en cuestiones de lo que es literatura, ajá. porque sí se me complica demasiado. Ujú. De hecho, pues sí, ha sido de que he salido un poquito más abajo de los módulos primeros, ¿verdad? Claro. Se puede corregir en esta opción y hagan las observaciones en este caso, si ya me hizo las observaciones, mi otra facilitadora, se puede volver a realizar y en este caso, si igual me sale en las mismas circunstancias, se podrá volver a realizar. Pero, ¿ya pasaste las actividades o no las pasaste? Sí las pasé, pero no fue un promedio que me agrade mucho. Okay. Sí, mira, en realidad este módulo es para la gente que no las aprobó o que no las entregó, pero de acuerdo a la disponibilidad o a la disposición del facilitador está la opción de que para que ustedes mejoren promedio. Digo, obviamente la prioridad es que pasen todos aquellos que no entregaron o los que reprobaron, pero digo, si tú tienes el interés de hacerlo, hazlo, Fabiola, mejora la calificación, digo, cámbialo o las observaciones que te ha hecho la facilitadora y yo vuelvo a revisar la actividad, ¿no? Pero digo, sí me gustaría que consideraras las observaciones que te hicieron ya anteriormente, pero yo sin problema la vuelvo a revisar y si hay que reajustar la calificación, sin problema se reajusta. Sí, sí lo puedes hacer sin ningún problema. Sí, de hecho, a lo que usted está comentando ahorita, pues es más basado a lo que nosotros comprendimos de los textos que leemos y sobre Claro. eso yo me baso. Más sin embargo, pues hay facilitadores que están apegados mucho a la rúbrica y no es que no se pueda, pero a veces en mi sentido la literatura es un tema muy complicado para mí, pero porque no es de que me guste mucho leer, ¿verdad? Me gusta otras actividades en otras cuestiones, incluso en los proyectos de presentaciones de diapositivas, en esos me va muy bien, incluso salí muy bien ahí, pero en cuestiones de leer y redactar y expresar sí se me está complicando un poco. Sí, no, de hecho, fíjate que yo justamente hago eso, yo más bien valoro, porque a veces el apegarlos tanto justamente es lo que genera que se aburran y que no les guste la literatura. Ya les expliqué un poquito la importancia de la literatura y por qué es importante, y justamente yo me guío sobre esa línea. Yo valoro que ustedes digan, bueno, yo entendí que esto es el contexto y sobre esta me voy, y ya sobre el camino a ustedes se les va corrigiendo. Si, por ejemplo, en la actividad uno no comprende muy bien la parte del contexto, tal vez en la actividad integradora 3, 4 ya lo vayas dominando un poquito mejor con los ejemplos y con las actividades y obviamente con la retroalimentación. Pero sí, yo trato de no ser tan apegada, trato de valorar más lo que cada uno de ustedes comprende, porque al final de cuentas es con lo que cada uno de ustedes se va quedando, porque si los presionamos tanto no se quedan con nada, ¿ves? Entonces, Sí, digo, tú vuélvelas a hacer, las subes y yo las evalúo, Fabiola, sin problema. ok, ¿Ah? le agradezco mucho, gracias. Entonces, ahora sí me voy a despedir para que trabajen en sus actividades y estamos pendientes. Si requieren alguna otra sesión, me lo hacen saber y con mucho gusto trabajamos en otra sesión. Pero si no, yo ahí estoy pendiente de todos ustedes, de sus dudas, de lo que necesiten para que podamos trabajar
Bien, entonces los dejo y espero que tengan un excelente inicio de semana y sobre todo un exitoso cierre de módulo de recuperación. Gracias, Fabiola, gracias, Luis, y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego.